Veterano rechazado en la base aérea, el nombre oculto que lo transformó todo fue revelado. Javier había pasado años al otro lado del mundo, cruzando cielos ajenos y dejando en la tierra natal un eco de heroísmo que parecía desvanecerse con cada vuelta del reloj. Ahora, a sus 35 años, regresaba a un pueblo que una vez lo trató como un hijo pródigo. Sin embargo, la sonrisa esperanzadora que llevaba consigo se desvaneció al topar con miradas heladas y murmullos a sus espaldas. El que no fue elegido, decían algunos. La sombra de un ascenso anhelado sobrevolaba la comunidad como un ave de mal agüero. Javier se detuvo, sintiendo el peso de la decepción y el desdén como una losa en su pecho. La inseguridad del futuro le oprimía, y los fantasmas del rechazo danzaban a su alrededor. Mientras caminaba por las calles de su pueblo, sus antiguos amigos hacían esfuerzos visibles por evitarlo. No entendía por qué él, quien había sacrificado tanto, era ahora un paria en su propia tierra. La presión era insoportable, cada paso que daba le hacía sentir que los ecos de sus fracasos resonaban más fuerte. Se preguntaba si su entrega a la patria había valido la pena, porque allí, en ese lugar que lo había visto crecer, no había nada más que miradas de desprecio. Detrás de la dulzura de sus recuerdos, la amarga verdad se manifestaba: los héroes de guerra no siempre eran celebrados. En medio de esta tormenta emocional, encontró refugio en su abuela, quien siempre había sido el núcleo de su familia. Ella lo recibió con el calor de su cocina, el aroma a guisos cocidos a fuego lento envolviendo el ambiente. Sin embargo, esa noche, mientras se acomodaba a su lado, algo inesperado surgió. La abuela, con su voz quebrada, empezó a relatar historias de sus antepasados que nunca antes había escuchado. Un apellido, cargado de significados, que hasta ahora había sido un secreto celosamente guardado. Con cada palabra, la historia de familias de aviadores que desafían lo imposible e instinto de sacrificio comenzaron a fluir. Javier escuchaba, pero el peso de su legado era abrumador. Más que un simple nombre, sentía que le legaban una responsabilidad. Pero el pavor lo consumía, ¿sería capaz de honrar esa herencia? La presión aumentaba en su interior, y el eco de burlas de sus supuestos amigos resonaba más fuerte que nunca. ¿Qué sucedería si fallaba como soldado y como hombre? La esperanza y el miedo comenzaban a entrelazarse, formando un nudo en su garganta que le impedía respirar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La noche avanzó, pero la tensión en su pecho solo creció. ¿Qué haría ahora con el nombre que le había sido revelado? Aquellos que antes eran amigos comenzaron a volverse críticos, y la idea de ser el blanco de nuevas burlas lo aterrorizaba. Enfrentarse a la historia olvidada de su familia era un reto monumental. ¿Era realmente la carga de su linaje un motivo de orgullo o un peso que lo hundiría más? Javier se sintió frente a un abismo, luchando entre su deseo de demostrar su valía y el miedo a caer nuevamente en el desprecio. Una tormenta se desató en su mente mientras la apuesta por su futuro se tornaba peligrosa. ¿Estaría listo para enfrentar las verdades desgarradoras que podrían cimentar o destruir su identidad para siempre? La mañana siguiente, Javier despertó con la mente aún agitada, cada recuerdo de la noche anterior nublando su juicio. El nombre, que ahora pesaba sobre sus hombros, se sentía como un hilo enredado que debía desenredar para encontrar su propósito. Se sentó al borde de la cama, la luz del sol filtrándose por la ventana, iluminando la habitación con un resplandor que parecía burlarse de sus inquietudes.
La decisión de encarar su legado se empezó a moldear en su mente. Javier comprendió que no podía dejar que el miedo al fracaso definiera su futuro. Comenzó a trazar un plan. Si sus antepasados fueron capaces de desafiar la adversidad, él también debía intentarlo. Pero, ¿por dónde empezar? La idea de regresar al servicio militar tomaba forma, pero su rechazo en la base aérea aún era un estigma ardiente. Decidió que, para avanzar, necesitaba una nueva perspectiva. Javier buscó a Samuel, un viejo amigo de la infancia que había seguido una vida diferente. Con un enfoque pragmático y una mente clara, Samuel había creado su propia empresa. La resiliencia personal de su amigo siempre le había inspirado. Al encontrarlo en su taller, Javier se sintió acoplado a una energía que le había faltado. Samuel lo recibió con un abrazo fuerte. Estimado, el pasado no te define. La determinación es lo que cuenta ahora. Sus palabras calaron hondo y resonaron con lo que Javier necesitaba escuchar. Mientras estaban rodeados de herramientas y maquinaria, la conversación se tornó hacia los sueños y aspiraciones que ambos habían tenido. ¿Qué es lo que realmente deseas, Javier?, preguntó Samuel. La cuestión lo hizo reflexionar. No sé si todavía tengo un sueño, confesó Javier, su voz quedó atrapada en una mezcla de tristeza y autocrítica. Samuel lo animó a alejarse de la inseguridad y pensar en lo que quería lograr sin el peso del pasado. Tras largas horas de diálogo, ideas comenzaron a brotar en la mente de Javier como flores en primavera. Al regresar a casa, empezó a sentar las bases de un nuevo proyecto, una plataforma en línea donde compartiría su experiencia como veterano y ofrecería soporte a quienes enfrentaban desafíos similares. Era su intención recuperar la conexión con quienes consideraban perderse. Sería un espacio para compartir historias de reencuentros con la identidad y la fortaleza que se forja a través del sufrimiento. Con cada día que pasaba, la idea se transformaba en una realidad tangible. Javier se sintió renacer. Era un sitio donde no solo hablaría, sino que también escucharía, creando un puente entre sus experiencias y las de otros. Sin embargo, no todo era sencillo. La inseguridad aún lo acosaba. ¿Tendría la fuerza para llevar a cabo este proyecto, incluso con las miradas críticas aún frescas en su memoria? A medida que los días se convertían en semanas, Javier se dedicó a investigar, programar y construir su plataforma, incluso buscando formas de involucrar a otros veteranos que se sintieran desvalorizados. Sin embargo, en el fondo de su mente, sentía la amenaza del desprecio que había experimentado. Cada paso que daba hacia adelante lo empujaba a confrontar su propio miedo al fracaso. Luchando con su percepción de sí mismo, llegó el instante decisivo. Javier se encontraba preparado para lanzar la plataforma, pero al mismo tiempo, también se enfrentaba a una ola de inseguridad. ¿Qué dirán los demás? La pregunta resurgió en su mente una y otra vez, atrayendo las dudas sobre su valía de nuevo. En ese momento crítico, Javier supo que debía enfrentarse no solo a su pasado, sino también a la posibilidad de crear un futuro donde pudiera ser genuino y auténtico. El día del lanzamiento llegó, y con él, un torrente de ansiedad. Justo antes de presionar el botón para hacerlo público, una notificación apareció en su teléfono, un mensaje de uno de sus antiguos amigos. Su contenido lo llevó a cuestionar si realmente había tomado la mejor decisión. Aún tienes tiempo para arrepentirte, Javier. Con esta nueva amenaza en mente, la historia de Javier, con todo su peso emocional, se adentraba en un nuevo capítulo. ¿Podría realmente liberarse del pasado y construir un futuro significativo, o su inseguridad lo llevaría a un callejón sin salida? La respuesta a esta pregunta se avecinaba, y la presión de la decisión seguía creciendo. Javier se despertó de un sueño inquieto, con la sensación persistente de que todavía no había tomado una decisión. La noche había sido una batalla mental, su mente se debatía entre el deseo ardiente de avanzar y el eco de las palabras de su amigo, que retumbaba como un tambor en su cabeza.
Aún tienes tiempo para arrepentirte, Javier. Recordó el día de su rechazo en la base aérea, cuando sus sueños se desmoronaron tras la puerta cerrada. Ese instante estaba grabado en su memoria, una mancha en su historia. Sin embargo, durante su conversación con Samuel, algo había cambiado dentro de él. Invertir su energía en esa nueva plataforma había comenzado a ofrecerle un sentido de propósito, aunque el miedo aún lo acechaba como una sombra. Con determinación renovada, Javier se sentó frente a su computadora. Cada vez que se disponía a abrir la página de lanzamiento, sentía el sudor frío resbalando por su frente. Era como estar en el borde de un acantilado, listo para saltar al vacío sin saber si el paracaídas funcionaría. Pero esta vez, la decisión de lanzarse no solo dependería de su habilidad, sino de la necesidad de encontrar su voz en un mundo que demasiadas veces le había callado. Las horas anteriores al lanzamiento se convirtieron en un espacio de reflexión profunda. Empezó a escribir un manifiesto personal que aclararía su misión. Quiero ser un faro para aquellos que vagan en la oscuridad de la inseguridad y el rechazo. Quiero mostrarles que hay valentía en compartir debilidades, que hay poder en la vulnerabilidad. Este ejercicio de introspección le dio fuerzas, y cuando finalmente presionó el botón, sintió una oleada de liberación. Su plataforma ya estaba vivita, esperando el momento en que otros se unieran a su historia. Sin embargo, a medida que los minutos se convertían en horas, la ansiedad resurgía. Había lanzado su producto, pero el silencio era abrumador. Cada notificación que llegaba parecía más un recordatorio de su soledad que un signo de éxito. En cualquier momento, el miedo de ser juzgado nuevamente podía consumirlo, pero Javier luchó para mantener a raya sus inseguridades. Empezó a recordar el legado de sus antepasados, cada uno de ellos enfrentando adversidades que habían templado su carácter. Esa reflexión profundo le dio un nuevo impulso. Con pequeños pasos, Javier comenzó a promover su plataforma. Utilizó las redes sociales para compartir su historia, ansioso por conectar con otros veteranos que, como él, habían sentido el peso del desprecio. Cada publicación era un acto de valentía, cada comentario que respondía a una pequeña victoria. Los mensajes comenzaron a fluir, veteranos agradeciendo un espacio donde podían expresar sus luchas, otros compartiendo experiencias que resonaban con su propia vida. Pero como sus seguidores empezaron a crecer, la negatividad también se hizo presente. Un comentario hiriente lo dejó tambaleante: no has hecho nada digno. ¿Por qué deberíamos escucharte? Esa crítica llegó como un golpe directo. La inseguridad que había estado intentando combatir se volvió más jugosa, y Javier sintió que los ecos de su pasado regresaban. En un momento de claridad, decidió enfrentarlo. No dejaría que esa voz, que representaba su miedo, lo arrastrara de vuelta a la oscuridad. A lo largo de las semanas, empezó a ver una transformación interna. Sus inseguridades comenzaron a moldearse en combustible para su fuego personal. Javier recordó a Samuel y a su resiliencia. La pregunta que antes lo paralizaba ahora lo empujaba hacia adelante: ¿qué te motiva realmente? Sintiendo que el dolor personal podía convertirse en el crisol de su crecimiento, Javier decidió abrir un foro en su plataforma, donde los veteranos pudieran contar sus historias sin filtros. Sin embargo, con cada paso, el peso de su pasado aún lo seguía. Mientras navegaba esta nueva aventura, una idea inquietante se le ocurrió: la posibilidad de encontrarse con quienes habían sido responsables de su dolor. ¿Sería suficiente su crecimiento personal para perdonar y soltar? Con esta nueva meta en mente, Javier se encontrará en una encrucijada que podría definir su camino hacia adelante. ¿Tendría la fortaleza de enfrentar su pasado y, al hacerlo, encontrar la paz que tanto anhelaba? Sin duda, el próximo capítulo de su vida estaba por comenzar, y la respuesta lo aguardaba al final del túnel de su propia historia. El eco de la idea que había surgido en su mente lo persiguió durante días.
Javier caminaba por la ciudad, observando a su alrededor, absorbiendo cada pequeño detalle, las risas de los niños en el parque, los ancianos en los bancos conversando, las parejas caminando de la mano. Todo le parecía un reflejo de un mundo al que siempre había querido pertenecer, pero que el rechazo lo había apartado. Ahora, ese deseo ardiente de reconectar con la humanidad lo impulsaba cada vez más. Esa búsqueda lo llevó a explorar varias formas de interactuar con su pasado, incluso volcándose más en su foro. Cada historia compartida en su plataforma representaba un pequeño triunfo. Las narraciones de sus compañeros veteranos resonaban en Javier. Eran relatos de superación, de batallas ganadas y perdidas. Cada testimonio era un espejo que le permitía vislumbrar sus propias heridas. La vulnerabilidad que antes le asustaba se transformaba en un héroe silencioso, llevándolo a una conexión genuina. Mientras Javier gestionaba el foro, una idea empezaba a tomar forma, y si, al abrirse al mundo, él mismo se expusiera como un ejemplo de resiliencia. Este cambio de enfoque le dio un nuevo sentido a su misión. Redactó un nuevo tramo en su manifiesto, sería el primero en contar su historia. En sus relatos, compartiría no solo sus elecciones, sino también sus fracasos. Escribir se convirtió en su escape y arma, cada palabra se transformaba en un ladrillo que edificaba su confianza. Reconocer cómo el dolor y el fracaso lo habían moldeado como persona se convirtió en parte de su proceso de sanación. Y mientras el proceso avanzaba, la idea de confrontar a quienes le habían hecho daño surgió una y otra vez. El día llegó cuando Javier encontró el contacto de una de las personas que lo habían herido más profundamente. Con el corazón latiéndole en el pecho, decidió escribirle un mensaje. La redacción fue un acto de autoterapia, donde cada palabra contenía no solo su resentimiento, sino también su deseo de liberarse. Sin embargo, mientras presionaba enviar, sintió que un nudo en el estómago se aflojaba, y una angustia profunda se convertía en una especie de alivio. Las respuestas del foro y su propia historia comenzaron a resonar en las plataformas sociales. Un video publicado sobre su proceso de sanación se volvió viral. Javier no solo compartía su experiencia, sino que creaba espacio para que otros hablaran. Sin embargo, con la atención vino una nueva métrica de presión, la expectativa. Mientras crecía su seguimiento, también aumentaba su ansiedad. La necesidad de ser un modelo a seguir a veces se volvía abrumadora. Comenzó a cuestionarse si realmente era digno de la atención, la influencia y la admiración que iba recibiendo. En esas noches de insomnio, la pregunta regresaba, ¿qué te motiva realmente? Esta vez, la respuesta parecía menos clara. Decidió entonces recurrir a su círculo más cercano. Se sentó con Samuel, quien había sido su roca en los momentos más difíciles. Javier compartió su miedo a fallar, su duda sobre si su voz era realmente importante. Samuel, con su mirada firme, le dijo, todos luchan batallas, Javier. No tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser tú. Las palabras de su amigo le dieron la claridad que necesitaba. Ya no se trataba solo de él, sino de una comunidad que lo necesitaba, de veteranos que anhelaban expresar su dolor. Y al hacerlo por ellos, también se liberaba a sí mismo. Mientras Javier se preparaba para un nuevo video donde contaría su historia de lucha y liberación, un último giro lo llevó a la conciencia. ¿Sería ese encuentro con su pasado el momento que finalmente lo empoderara por completo? La ansiedad se mezclaba con una chispa de emoción, la sensación de que algo importante estaba por suceder. El momento de la verdad se acerca, y cada segundo lo sumía en una vorágine de expectativa. ¿Sería capaz de entregar su verdad a aquellos que una vez le hicieron daño? Con un profundo suspiro, se sintió listo para enfrentar su historia. Pero, justo cuando todo parecía alinearse, un nuevo mensaje apareció en su pantalla, claramente delineando una notoria amenaza: no debería haber abierto la boca, Javier. Lo peor está por venir. La calma que había cultivado se desvaneció de inmediato,
dejándolo atrapado en un laberinto de incertidumbre que lo acechaba a cada paso. La amenaza colgaba en el aire como un presagio, una sombra que ensombrecía los avances que Javier había logrado. El mensaje resonaba repetidamente en su mente, alimentando sus inseguridades. La calma que había cultivado se desmoronaba, dejándole la sensación de que cada paso hacia adelante podía convertirse en un tropiezo. Javier se tomó un momento para respirar. Se enfrentó a la pantalla, sus manos temblaban mientras analizaba la advertencia. Sabía que no podía dejar que el miedo lo dominara. La ansiedad y la determinación chocaban en su interior como olas en un acantilado. Entonces, en lugar de sucumbir, hizo lo que mejor sabía hacer, escribir. Con cada letra, intentaba ordenar sus pensamientos, moldear su mensaje y prepararse emocionalmente para lo que podría venir. La tarde siguiente, cuando el sol comenzaba a descender, Javier se sentó frente a la cámara, la luz suave acariciando su rostro. El ambiente era casi perfecto, pero su mente estaba en guerra. Necesitaba conectar nuevamente con su propia voz. Al encender la grabadora, recordó las palabras de Samuel: solo tienes que ser tú. Esa mantra se convirtió en su ancla frente a la tormenta que se avecinaba. Con el corazón desbordando vulnerabilidad, comenzó a hablar. Narró su trayectoria, desde sus días de desazón hasta su renacimiento en el foro. Habló del dolor, de cómo cada herida era una firma de su humanidad, y no una etiqueta de debilidad. Reconocer su fragilidad se había convertido en su mayor fortaleza. A medida que la grabación avanzaba, una oleada de liberación lo invadió, incluso mientras la ansiedad lo seguía acechando. Al finalizar, un profundo suspiro de alivio escapó de sus labios. Un fragmento de su antiguo yo había quedado atrás, y la persona nueva que estaba emergiendo comenzaba a tomar forma. Publicó el video y vio cómo los comentarios y reacciones empezaban a fluir. Muchos veteranos se sentían identificados, otros compartían sus propias batallas. Sin embargo, entre la muestra de apoyo surgieron interrogantes y unas pocas críticas mordaces que intentaban desvirtuar su mensaje. Las palabras de algunos lo hirieron. Anidaron la duda en su interior, y aunque intentó ignorarlas, la certeza de que aún había quienes se oponían lo desestabilizaba. ¿Estaba realmente preparado para lidiar con el rechazo nuevamente? Decidió que sería mejor enfrentarse a esas voces. En una de sus noches de insomnio, hizo lo que sabía que debía hacer: contactó a sus antiguos compañeros, a aquellos que siempre lo habían juzgado. Sabía que la confrontación sería difícil, sin embargo, sentía que podía transformarlo en un aprendizaje. Lo que había vivido ya no podía definirlo, todo lo contrario, era una lección. Escribió un correo donde planteaba su deseo de dialogar, de sentarse y compartir visiones. Mientras esperaba respuestas, una nueva ola de determinación surgió en él. Javier se dio cuenta de que cada reacción a su mensaje era una oportunidad de crecimiento. No solo debía lidiar con las críticas, sino también con las raíces de sus temores. Había algo que deseaba mucho: encontrar su propio poder sin importar lo que los demás pensaran. Finalmente, el día llegó. Una respuesta fulminante llegó a su bandeja de entrada. El tono era desafiante, un reto encubierto que lo ponía a prueba. Si te enfrentas a nosotros, más te vale saber lo que haces, decía el mensaje. Convencido de que esto era lo que necesitaba para empoderarse aún más, Javier sonrió con resolución. ¿Sería capaz de transformar este desafío en una oportunidad de reafirmar su nueva identidad? ¿Estaría listo para desmantelar las barreras que lo habían mantenido prisionero hasta ahora? La respuesta a estas preguntas definiría su camino en los días venideros. Al cierre de este capítulo, el eco de su valentía reverberaba en su mente: es momento de enfrentar mis demonios, y no tengo miedo de hacerlo. La tensión acumulada en los últimos días pesaba sobre los hombros de Javier mientras leía la provocativa respuesta en su correo.
Había sugerido una reunión, una oportunidad para confrontar a sus antiguos compañeros, y ahora se encontraba en el umbral de una experiencia que prometía ser tanto desgarradora como liberadora. Decidido a no dejarse amedrentar, se preparó mentalmente para transitar entre la duda y el desafío. Comenzó a estructurar su enfoque. Sapiencia era lo que necesitaba, no solo sobre sus adversarios, sino también sobre sí mismo. Mientras se sentaba a escribir un nuevo borrador de lo que pretendía comunicar, reflexionó sobre su crecimiento. Sabía que este diálogo no era solo para probar sus puntos de vista, sino también para el examen de su evolución personal. Las palabras que trazaba eran un puente entre su pasado y el futuro que anhelaba. Planear cómo abordar a aquellos que alguna vez habían despreciado sus vulnerabilidades lo llenaba de incertidumbre. Sin embargo, reconoció un nuevo fervor en su interior que le empujaba hacia adelante, ya no se dejaba marcar por los juicios ajenos, su voz ahora era un testimonio de resiliencia. En lugar de evitar el contacto, se visualizaba estableciendo un diálogo que podría llevar a la búsqueda de conexión, en vez de confrontación. El día de la reunión llegó, y Javier se presentó en el café que había elegido para el encuentro. Mientras la hora se acercaba, sentía que la adrenalina palpitaba en su interior. Imaginaba cómo abordarían la conversación, los posibles comentarios hirientes, y cómo se recordaría a sí mismo que, por primera vez, su historia contaba. Cuando sus antiguos compañeros llegaron, la atmósfera se tornó tensa. La charla comenzó de manera preservativa, palabras medidas que parecían saborear la posibilidad del conflicto. Javier, con una mezcla de nerviosismo y determinación, rompió el hielo al compartir su experiencia desde que había decidido enfocarse en su voz auténtica. Para sorpresa de todos, aquella vulnerabilidad inicial despertó una conversación que comenzó a fluir. Al expresar sus miedos sobre las palabras críticas que había recibido, Javier descubrió que no estaba solo, algunos de sus compañeros también habían enfrentado similitudes en sus propias vidas. Sin embargo, la empatía no eliminó la tensión. Los momentos de confrontación se tornaron inevitables. ¿No crees que esto es solo una fase?, cuestionó uno de ellos con desdén. La pregunta lo atravesó, pero en vez de dejar que esa cuña de escepticismo lo desarmara, Javier sintió que sus pies se hundían en la tierra. En lugar de resignarse, decidió una vez más utilizar aquella opinión como catalizador. Es solo una fase si decido que lo sea. Pero aquí estoy, compitiendo porque elijo enfrentar lo que hay en mí. Esa afirmación resonó y provocó eco en el corazón de algunos presentes. La mirada de sus compañeros cambiaba, se estaban replanteando no solo sus comentarios, sino el propio acto de un cambio de paradigma. Javier estaba allí no solo para pedir un cambio, sino para ser un catalizador de transformación. Lo que había comenzado como un intento de confrontar viejos demonios se convirtió en una plataforma de crecimiento para cada uno de ellos. Javier, empoderado, comenzó a vislumbrar que su viaje no era solo personal, sino que la vulnerabilidad podía abrir puertas con otros que también temían el juicio. Al finalizar la reunión, dejó el café con una sensación inusitada. Había logrado un pequeño triunfo, pero también comenzó a cernirse en su mente una nueva inquietud, y si esta conexión desencadenaba algo más grande, una transformación que excediera su control. Estaba claro que había comenzado a romper barreras, pero quedaba por descubrir si su nueva identidad podría soportar el peso de la verdad revelada. Con esa incertidumbre, Javier se preguntó si realmente estaba preparado para enfrentar la siguiente fase de su travesía, la revelación de su auténtico propósito. ¿Estaría listo para descubrir el nombre oculto que lo tenía atado y que, al ser desvelado, cambiaría todo lo que conocía? La mañana siguiente, Javier despertó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad. Mientras se preparaba para el día, se vio reflejado en el espejo. La imagen que solía criticar ahora le parecía un campo de posibilidades. Aunque el encuentro con sus antiguos compañeros le había proporcionado un empujón de confianza,
esa misma confianza comenzaba a transformarse en una presión interna abrumadora. La pregunta le rondaba la mente: ¿qué propósito real estaba buscando? Con una determinación renovada, decidió que no podía posponer su búsqueda de identidad. Buscó en su agenda, recordando que había una charla programada en la biblioteca local sobre el desarrollo personal y la gestión de las emociones. El asistente era un reconocido coach de vida, alguien con la habilidad de empoderar a otros a través de su propia experiencia. Era la ocasión perfecta para seguir explorando su interior. El camino hacia la biblioteca estuvo lleno de reflexiones. A medida que las calles pasaban, Javier se preguntaba si su historia podría ser una fuente de inspiración para otros, así como lo había sido la historia de otros para él. Con cada paso se ubicaba en la narrativa de su vida, preguntándose si estaba listo para manifestar su potencial o si, por el contrario, se estancaría en el miedo y la duda. La charla comenzó con un ambiente relajado, lleno de buenos deseos y risas nerviosas. Pero pronto se transformó en un ejercicio introspectivo que desnudó las inseguridades de cada participante. El coach, un hombre con una voz calmada y penetrante, les dirigió hacia un ejercicio de reflexión en grupo. ¿Cuál es el miedo que les ha mantenido prisioneros?, preguntó. Javier sintió su corazón palpitar al pensar en su autoexigencia y la necesidad de validación de otros. Cuando llegó su turno, las palabras fluyeron de su boca como un río que había estado represado demasiado tiempo. Explicó cómo se había sentido atrapado por las críticas y cómo esa necesidad de aceptación había influido en sus decisiones. La vulnerabilidad atrajo la atención del grupo. En lugar de reacciones defensivas, había una conexión palpable entre ellos. Poco a poco, comenzaron a compartir sus propias historias de lucha, pero no solo se quedaban ahí. Era evidente que cada uno estaba buscando una manera de zafarse de sus cadenas invisibles. Mientras el grupo interactuaba, una idea comenzó a gestarse dentro de Javier. Se dio cuenta de que el verdadero crecimiento no residía solamente en la información que recopilaba, sino en la acción que emprendía. Fue entonces cuando se planteó una pregunta crucial: ¿qué pasaría si partiera de aquí con un compromiso firme hacia mí mismo? Se comprometió a redactar un plan personal que lo guiara en su camino hacia la autenticidad. No solo sería un proyecto personal, sino un pacto consigo mismo para liberarse de las expectativas ajenas. Al finalizar la charla, Javier se sintió distinto. Había comenzado a comprender que su propósito no era necesariamente el de ser un líder o un modelo a seguir, sino vivir en completa honestidad con su esencia. Se despidió de los asistentes con el corazón ligero y una energía vibrante que resonaba en su ser. En el camino a casa, sin embargo, su mente comenzó a girar en torno a una nueva inquietud. La conexión con los otros participantes había despertado en él una chispa de creatividad. ¿Cómo podría transformar todo lo que había descubierto en algo tangible? Mientras franqueaba la puerta de su hogar, una idea explosiva se asomó en su mente: tal vez debía escribir un libro que compartiera su viaje y su proceso de autodescubrimiento. Al considerar la posibilidad de desnudarse literariamente ante el mundo, la emoción y el miedo chorreen por igual. En sus manos tenía una oportunidad, pero, ¿estaba realmente listo para poner su vida por escrito, arriesgándose a ser juzgado una vez más? Esa noche inexorablemente pensó en el próximo paso. El momento de la verdad se acercaba, y la revelación que había anhelado seguía siendo un enigma en el horizonte. ¿Cómo podría enfrentar la vulnerabilidad de su narrativa propia y qué significaría eso para su futuro? Javier se sentó en su escritorio, la lámpara parpadeando suavemente mientras repasaba sus notas de la charla. Cada palabra escrita parecía cobrar vida, desbordando sus pensamientos e inquietudes. Su mente se encontraba en un constante vaivén, enfrentándose a la dualidad de la creación, el anhelo profundo de compartir su historia con el mundo y el instinto igualmente fuerte de protegerse del juicio que pudiera venir. La idea de escribir un libro era más que un proyecto, era una manifestación de su compromiso consigo mismo.
Mientras la noche avanzaba, Javier se dedicó a esbozar un esquema conceptual. La premisa del libro comenzaba a tomar forma en su mente. Iba a estructurarlo en capítulos que reflejaran las etapas de su vida y su camino hacia el autodescubrimiento. No solo quería contar su historia, sino también las lecciones aprendidas de sus fracasos y éxitos. Estaba decidido a ser honesto, a desnudar su alma frente a la página en blanco. Sin embargo, una sombra de duda se cernía sobre él. ¿Era la escritura la forma correcta de expresar su verdad? Reflexionó sobre la vulnerabilidad que venía implícita en compartir sus luchas, su necesidad de aprobación e incluso sus fracasos. ¿Y si nunca lograba que su mensaje resonara? ¿Y si lo que produjera no tuviera el impacto que deseaba? Se enfrentaba a un dilema creciente mientras consideraba la valía de su propia voz. Decidido a profundizar en sus inquietudes, Javier abrió un cuaderno y escribió con una letra temblorosa: ¿quién soy realmente? Se dio cuenta de que la respuesta a esta pregunta era el hilo conductor de su narrativa. Las palabras comenzaron a transformarse en un monólogo interno. Donde antes había autocensura, ahora había una apertura hacia la exploración psíquica. Cada respuesta que apuntaba lo acercaba un paso más a la comprensión del verdadero Javier. La escritura se convirtió en un ritual, un medio para calmar sus miedos y establecer claridad en sus emociones. Cada día, dedicaba unas horas a desarrollar los capítulos, a estructurar la verdad que nacía dentro de él. Se forjaba una nueva versión de sí mismo, una que aceptaba su fragilidad y se despojaba del miedo a mostrarse tal cual era. Sin embargo, a medida que avanzaba, la duda reaparecía. Cada vez que se sentaba frente a la computadora, se preguntaba si su historia sería lo suficientemente potente como para impactar a otros. Con el tiempo, Javier tomó una decisión audaz. Programó una reunión con un grupo de escritura local, donde podría compartir un fragmento de lo que había creado. Esto lo llenaba de nerviosismo, pero también de una anticipación electrizante. La idea de exponer su trabajo, su sinceridad, era simultáneamente aterradora y liberadora. En su mente germinaba un pensamiento: tal vez no se trata solo de mí. Si mi historia puede tocar a alguien, entonces habrá valido la pena. A medida que se acercaba la fecha de la reunión, Javier sintió una mezcla de adrenalina y temor. Preparó un borrador, consciente de que cada palabra contenía fragmentos de su alma. En la antesala de compartir su vulnerabilidad, la sombra del juicio seguía acechando, pero también había una luz de esperanza que brillaba más intensamente. Finalmente, cuando le tocó presentar su parte, esa incomodidad lo llevó a la pregunta más crítica: ¿qué pasaría si, al liberarse de sus miedos, se otorgaba a sí mismo el poder? La respuesta a esta pregunta se encontraba a escasa distancia. ¿Sería capaz de abarcar la confrontación a su vulnerabilidad y salir fortalecido de ella, o se vería atrapado una vez más en su anhelo de perfección? Las palabras estaban ahí, listas para ser expresadas. La sala se hizo eco de su respiración, y lo que se avecinaba era un abismo de descubrimiento personal que podía cambiar el rumbo de su vida. La noche prometía desvelar sus miedos y, en un giro inesperado, podría abrirle nuevas puertas que jamás había imaginado. El momento de la verdad estaba al borde de la revelación. ¿Qué impacto tendría su voz en el corazón de los que lo escucharían? El eco de su respiración resonaba en la sala, y Javier, al tomar la palabra, sintió como cada mirada se fijaba en él. Sin embargo, un hecho evidente lo golpeó: no iba a ser fácil compartir su verdad. Con su voz temblorosa y sincera, comenzó a desentrañar los hilos de su historia, cada palabra cargada de una vulnerabilidad que nunca antes había explorado. Mientras hablaba de su infancia, de sus temores y de los fracasos que lo habían marcado, Javier notó la conexión con su audiencia. Eran extraños, pero en ese espacio, sentía como si todos compartieran sus dudas y sufrimientos. Era como si cada fragmento de su vida se tejiera de nuevo, uniendo sus heridas con las de los que lo escuchaban.
La anestesia del juicio que temía comenzaba a desvanecerse, en su lugar, brotaba una sensación de liberación. Con cada frase, se abría más. Habló sobre la presión que sentía por alcanzar la perfección, la constante necesidad de aprobación que había guiado tantas decisiones a lo largo de su vida. Ahí, en esa sala, comenzó a vislumbrar una verdad inquietante: el verdadero juicio no provenía de los demás, sino de su propia mente. La lucha que había enfrentado durante años se desnudaba ante él, revelando un conflicto interno más profundo que cualquier crítica externa. Javier pudo sentir cómo su valentía se mezclaba con el temor. Pero lo curioso era que, en medio de esa confusión, encontró claridad. Cada testimonio de su vida personal se transformaba en un faro de esperanza para aquellos que lo escuchaban. En el fondo, empezó a comprender que su historia no solo era suya, era un reflejo universal de lucha y superación. Esta revelación le dio el poder que necesitaba. Al finalizar su exposición, recibió una ovación silenciosa. Miradas atentas y asintiendo, la audiencia parecía haber abrazado su verdad. La realizadora del grupo de escritura, una mujer mayor con ojos llenos de sabiduría, se acercó a él tras la presentación. Sin rodeos, le dijo: tu historia necesita ser contada aún más allá de estas paredes. Era la clase de validación que no estaba buscando, pero que resonó profundamente en su ser. Sin embargo, la inquietud no se desvaneció del todo. Una parte de Javier aún dudaba: ¿era realmente suficiente? Mientras los demás daban su opinión sobre su discurso, sintió que algunas palabras de la mujer se repetían en su mente. ¿Necesita ser contada? ¿Debería llevar su historia al papel? Esa inquietud le pulsaba como un tambor en el pecho. Si lo hacía, tendría que enfrentarse a su propio miedo, el temor a ser un escritor, a ser un líder en su propio camino. Con cada pensamiento, la determinación crecía dentro de él. Habló en voz alta: quiero seguir escribiendo. Se lo dijo a sí mismo y al grupo. Era una afirmación que lo aterraba y emocionaba a la vez. La jornada de Javier no se detendría allí. La reunión fue solo el primer paso hacia un compromiso más profundo. Sin embargo, a medida que se retiraba del lugar, una nueva pregunta emergía en su mente, aún más voraz que las anteriores: ¿cómo lidiaría con la responsabilidad de compartir su verdad con el mundo? Esa lucha que sentía por su voz iba a intensificarse, y con ella, los desafíos personales que lo acompañarían en este nuevo camino. Con esa incertidumbre palpitante, Javier se dio cuenta de que el verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. La escritura era solo el inicio, pero la publicación, la exposición y la vulnerabilidad ante su historia eran una cruzada que llevaría a confrontaciones inesperadas. Y entonces, se enfrentó a una realidad ardiente: el viaje de la escritura le revelaría partes de sí mismo que aún estaban ocultas. ¿Sería capaz de enfrentar todo lo que esto implicaba? ¿Estaba preparado para lo que vendría tras abrir esa puerta? El día del lanzamiento de su libro llegó finalmente, y Javier se encontraba en la cúspide de un viaje que había comenzado con miedo e inseguridad. Al presentarse ante el pequeño grupo de asistentes en la librería local, recordó el camino recorrido, de ser un veterano rechazado a convertirse en un defensor de la vulnerabilidad. Miradas de curiosidad y anticipación le fueron dirigidas, y en ese momento, se sintió como un puente entre su pasado y un futuro lleno de promesas. Con voz firme, comenzó a leer un extracto de su obra, donde narraba no solo sus luchas, sino también las lecciones aprendidas de sus fracasos. A medida que compartía sus palabras, sintió una energía revitalizante fluir a través de él, como si cada sílaba articulada lo acercara más a la esencia de su verdadero yo. En sus historias, encontró un eco, sus oyentes lo escuchaban atentos, y por primera vez, sintió que no estaba solo. La reacción fue abrumadora. Las manos aplaudieron, y con cada gesto de apoyo, Javier notó cómo la validación colectiva comenzaba a desdibujar las sombras que una vez lo habían perseguido.
Una mujer mayor se acercó, sus ojos llenos de lágrimas. Tu historia me ha inspirado a enfrentar mis propios miedos. Gracias por ser tan valiente, le dijo. Con esas palabras simples, una seguidilla de mensajes de agradecimiento y admiración comenzaron a inundar el ambiente, y Javier comprendió que su viaje ya estaba impactando a otros. Sin embargo, hubo críticas. Algunos comentarios despectivos surgieron de aquellos que no podían lidiar con su honestidad. Pero esta vez, Javier no se sintió acosado. En su lugar, supo que la opinión negativa de unos pocos no podría opacar el eco de las voces que lo apoyaban. Se había convertido en un faro para aquellos que buscaban una voz en su vulnerabilidad, y ese reconocimiento lo llenó de una confianza sólida. Con cada evento de presentación, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse. La esencia del nombre que había ovillado su identidad se había transformado en un símbolo de fortaleza y autenticidad. Con una claridad renovada, abrazó la idea de que el verdadero poder reside en compartir su humanidad, y al hacerlo, había logrado un cambio en sí mismo que jamás había imaginado alcanzar. A medida que su plataforma y su libro ganaban notoriedad, Javier decidió que no sería un capítulo cerrado en su vida. Empezó a organizar talleres donde reunió a veteranos y a cualquier persona dispuesta a compartir sus historias. En estas reuniones, facilitó el diálogo sobre la vulnerabilidad como una herramienta de empoderamiento. Reconoció que su legado no era solo su propia historia, sino el espacio seguro que había creado para otros. El crecimiento de su comunidad lo impulsó a seguir escribiendo. Durante varios meses trabajó en un segundo libro, esta vez integrado con las historias compartidas en sus talleres. La idea de convertir el dolor en una narrativa colectiva brindó una satisfacción profunda. Estaba siendo parte de una transformación que iba más allá de su individuo, y su búsqueda personal lo había llevado a construir un lazo con los demás que lo conectaba aún más con su humanidad. Finalmente, en una especie de celebración, se reunieron todos los participantes de sus talleres en un evento donde se compartieron historias en vivo. Con cada narración, las miradas se cruzaban entrelazando emociones, un sentido de pertenencia y sanación envolvía la sala. Como moderador, Javier sintió que cada historia reflejaba su propio viaje, pero también la luz de aquellos que habían encontrado valor en sus palabras. Con el evento culminando, Javier se dio cuenta de que ya no sentía la presión de un pasado reciente. Se había liberado de las ataduras del juicio y el desprecio. Su éxito no era solo personal, era un espacio donde otros habían comenzado a reconstruirse, a sentirse valorados. Su legado se había transformado en un compromiso con la autenticidad, un desafío a la cultura de la perfección que tanto lo había limitado antes. Mientras los asistentes aplaudían y compartían abrazos, Javier miró al horizonte con esperanza. Había conquistado no solo su inseguridad, sino un propósito claro y significativo, ser un portador de luz para aquellos que aún vivían en las sombras del rechazo. El viaje no había terminado, pero había alcanzado una resolución que lo llenaba de satisfacción. Javier había encontrado su lugar en el mundo, y su historia continuaría escribiéndose, no solo en páginas, sino en los corazones de todos aquellos que escuchaban y compartían. Era el momento genuino de seguir adelante. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.